Desde hace muchos años ya, los grandes clubes de Europa dejaron de ser simplemente clubes deportivos o clubes de fútbol para pasar a ser empresas. Y es que lo más importante ya no es los títulos, que obviamente sí, agradar a tu público, obviamente también, sino también la capacidad de exportar tu producto. Al ser empresas, muchas sociedades anónimas, otros, en cambio, clubes públicos, digamos, incluso que cotizan en bolsa, fijan sus intereses, sus miras en grandes potencias en países como Japón, como vamos a ver en el caso de Hiroki Abe, pero también en Estados Unidos. Si os fijáis, son dos grandes países con una de las mayores poblaciones. Japón creo que eran 126 millones de habitantes, si no recuerdo mal, y Estados Unidos ya se va a más de 300 millones. Y evidentemente todo eso son potenciales compradores. Al final es lo que quieren también los clubes. Es el motivo de por qué las giras de, por ejemplo, por Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Chelsea, los grandes clubes de Europa, se dirigen siempre o a Estados Unidos o a Japón. Sobre todo el Barça se ha fijado mucho en Estados Unidos últimamente, pero a raíz de sus intereses, los hilos que ha, tejido con el país nipón, ya sea en el caso del patrocinador principal con Rakuten, por ejemplo, o relaciones entre, por ejemplo, Konami, ¿sabéis? Esta empresa de videojuegos, de Pro Evolution Soccer, que se ha hecho partner del Fútbol Club Barcelona. Vemos cómo la relación entre el Barça y el país nipón es, cada vez más cercana. Es una de las razones de por qué este año la gira se ha hecho allí. Ahora bien, dejando un poco esto aparte para entrar en el tema, Hiroki Abe es donde llega este jugador. ¿Quién es Hiroki Abe? Bueno, vemos que es un chico de apenas 20 años que juega. Aquí podemos ver, bueno, la prensa ha dado, ha dicho que puede jugar, es un jugador versátil, puede jugar o de extremo, han dicho incluso de delantero, yo no lo veo de delantero centro, y también de centrocampista. Pero bueno, aquí vemos que la realidad es que prácticamente todas sus actuaciones las ha realizado como interior izquierdo o extremo izquierdo. Aquí en el Barça pues podemos semejarlo al puesto sería Coutinho, ¿no? De extremo izquierdo o de interior izquierdo, ¿no? Aunque bueno, por sus características vamos a ver que quizás también parezca más bien un media punta. Ya sabes que el media punta es un puesto con el Barça no está muy, que prácticamente no existe. No existe, y jugadores como, por ejemplo, Denis Suárez, Coutinho, Rafinha, son, medias puntas natos que no acaban de explotar, porque en el esquema del Barça de estos últimos años, 4-3-3 o incluso hemos visto 4-4-2 con Valverde, no existe la figura del media punta, y por eso creo que es una de las razones por las que estos jugadores no han acabado de explotar, en todo su esplendor, ¿no? Incluso muchos han fracasado. Ahora bien, Hiroki Abe, ¿necesidad o negocio? Por todo lo que hemos dicho anteriormente de los intereses con Japón, del objetivo principal de los grandes clubes de hacer dinero, de vender su producto al exterior, ya sabe, la venta de camisetas, básicamente, nos hace pensar que un jugador es un jugador joven de 20 años, el año pasado fue seleccionado como mejor jugador joven de la liga japonesa, pero es completamente desconocido para el mundo occidental, no para Europa. Yo, sinceramente, no conocía a este jugador, pero para nada. Es un jugador muy cerrado, a la población, al fútbol japonés. Y con 20 años, un jugador que no es conocido en Europa, hay que dejar un poquito la duda de si realmente es un jugador por necesidad o por simple negocio. Tenemos la figura, la figura de Takefusa Kubo, que va un poquito paralela, pero en cambio sí es un jugador que sí conocemos en Europa, de sobra. Es un jugador que estuvo ya en la Masía, jugando en el Fútbol Club Barcelona, y que tuvo que irse por la sanción que impuso la FIFA o la UEFA al Barça para no poder fichar, y todos estos jugadores que eran menores de 16 años, de 18 años, tuvieron que salir del club. Jugadores extranjeros, ¿no? Pero bueno, volviendo a Hiroki Abe, ¿qué pensáis? ¿Pensáis que es un negocio, es una necesidad?
Y hubo hace unos días leí en la prensa una entrevista, le hicieron una entrevista a José Mari Vaquero, ¿sabes? Que es el encargado de básicamente los fichajes o traer incorporaciones a lo que viene siendo el filial, el Barça B. No sé si también en el juvenil A también es el encargado, pero bueno, sobre todo en el Barça B. Hicieron una entrevista donde comentó, le preguntaron también por las nuevas incorporaciones y él habló de jugadores jóvenes como Ludovic Reis, jugador de la liga holandesa. Otro jugador que trajo de la liga holandesa que se llama Van Beeknen, si no recuerdo mal, algo así parecido. Pero este sí es un jugador ya, digamos, este sí hay un tema más oscuro detrás, que si queréis lo hablaremos. Un tema más oscuro que va en consonancia al fichaje de De Jong. Que, bueno, básicamente es un jugador que vino, que está en el Barça porque jugó con De Jong. Digamos que fue una petición, digamos, del jugador y de la gente. Es un jugador que jugó con De Jong hace unos años. No sé si fue en el Willem segundo, que fue donde jugó De Jong antes de recalar en el Ajax. Creo que sí. Es un fichaje un poquito extraño y oscuro, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que vamos. José Mari Vaquero habló de jugadores jóvenes, Ludovic Reis. A la hora de hablar de Hiroki Abe, Vaquero habló también, dejó caer que hay intereses, digamos, también hay intereses deportivos en Japón. Además lo dijo literalmente. Por eso me hace pensar la duda de si realmente este jugador es una necesidad deportiva o es básicamente o fundamentalmente un negocio. Recordemos que este jugador se lo ha llevado el Barça a la gira por Japón. Lo que ocurre es que este jugador no solo no ha jugado, sino es que ni siquiera ha entrenado. Ni siquiera ha entrenado. Está lesionado. Cuando llegó, se lesionó con un encontronazo en un entrenamiento con Jorge Cuenca, central del Barça B. Se hizo daño en la cadera y está lesionado, no puede jugar. Pero aún así el Barça se lo ha llevado a Japón. Ahora bien, más suspicacias de si este jugador realmente te lo llevas por temas deportivos o por temas de negocios y de patrocinios. En este caso es evidente 100% de que se lo han llevado a Japón al chaval por temas de negocio. Y ahora aquí llega la parte cómica. Y es que el Barça, tanto en Tokio como en Kobe, han abierto, digamos, 2 tiendas eventuales para vender camisetas. Y lo que ha ocurrido es que, evidentemente, los japoneses, una de las peticiones cuando han ido a las tiendas a comprar, la camiseta más demandada eran la de Hiroki Abe y la de Messi. La sorpresa que se llevaron los japoneses es que la de Hiroki Abe no estaba en venta. Y esta es la parte cómica. Tú te llevas a un jugador para hacer dinero en Japón en la gira y no vendes sus camisetas. En fin, son las cosas un poquito extrañas que suele hacer este club en temas de marketing. En temas deportivos ya hay mucho también de lo que cortar, de que hablaremos, no os preocupéis que ya hablaremos en los próximos días de todo. Ahora bien, entrando en Hiroki Abe. Es un jugador donde podemos ver, vamos a ver unas imágenes. Para mí, es un jugador ciertamente habilidoso que estáis viendo, es un típico jugador habilidoso. También os digo que no os guiáis, no os fiáis mucho de los vídeos de YouTube, de las recopilaciones, porque sacan lo mejor de cada jugador, y lo peor, evidentemente, no te lo ponen, no te lo muestran, ¿no? Así que, digamos, los vídeos que veis de jugadores hay que cogerlos un poquito con pinza porque, digamos que hay muchas cosas ocultas. Pero es porque es un jugador bastante habilidoso, es el típico jugador, bueno, extremo, bajito, un poquito podemos asemejarlo quizás a Halilovic, pero este es diestro, por decir así bajito, digamos chiquitillo, con cierta habilidad técnica, aunque creo que en este caso no tiene tan buen disparo. Lo que también estamos comprobando es que es un jugador que recibe muchísimas faltas, o sea, lo cosen a faltas. Es una especie a lo que recibía Neymar en Brasil, para hacer una idea, pero estáis viendo todas las leñas que le llegan, al tobillo, a cualquier lado. Pero bueno, mi opinión, me parece un jugador bastante interesante. A mí no me... vamos a ver. Si tengo que decir si es una realidad, es una necesidad deportiva, un negocio, para mí, digamos que sí es una necesidad. Es un jugador joven de 20 años, ya es internacional con la selección de Japón.
que sí, a mí sí me parece un jugador por el que apostar. Entre otras cosas, ¿por qué? Ha costado muy poco dinero, ha costado prácticamente un millón de euros, que no es nada. Un jugador de 20 años, de Japón, que además te ofrece, digamos, esa proyección económica o de patrocinios con el país con el país asiático, pues obviamente es un fichaje redondo. Ahora bien, veremos a ver si se adapta al Barça. Evidentemente tiene sus problemas de idioma, y el tema de adaptarse a un nuevo fútbol, a nuevos jugadores, a un nuevo estilo de juego, totalmente diferente a lo que él hacía en el Kashima Antlers de la liga japonesa, donde él destacaba y donde, repito, que fue seleccionado el año pasado como mejor jugador joven de Japón, por encima del propio Takefusa Kubo, donde muchos han visto este fichaje de Abe como contraprogramación al fichaje fallido de Kubo. Pero en mi opinión, para mí sí es un fichaje interesante, es un fichaje necesario, quizás necesario, bueno, para el Barça B sí, por esa idea de querer ascender a segunda división. Lo que no me gusta mucho es que se lleven al chico, digamos, que lo utilicen como conejillo de indias para los negocios, como han hecho ahora llevándose a la gira para nada. Simplemente para enseñar la cara en un stand de patrocinios y básicamente tenerlo los entrenamientos en una habitación aparte, haciendo trabajo específico, porque ni siquiera puede entrenar con sus compañeros por sus molestias, ¿no? Pero bueno, veremos más adelante. Yo tengo cierta esperanza. Me parece que es una buena incorporación este chico. No hay riesgo, sencillamente no hay riesgo, porque por 1 millón de euros puedes, digamos, hacer frente tranquilamente a este fichaje sin tener miedo a que te salga mal. Yo creo que es un acierto. Ya veremos qué tal se desenvuelve este jugador. Y lo más importante es que se adapte rápido. Y nada más, llegamos al fin del vídeo. Espero que os haya gustado. Si queréis estar al tanto de toda la información de la actualidad del club, podéis suscribiros sin ningún problema. Y hasta muy pronto.